Muy bienvenidos a Estamos Contigo, este programa que por la gracia de Dios seguimos mi esposa y yo pues ministrando, compartiendo en estos medios. Por lo tanto, os damos las gracias de conectar con Radio Solidaria, Solidaria TV, a través de las diferentes maneras que lo hacéis. Bienvenidos. Y queremos seguir siendo pues canales de la gracia, de la enseñanza, de las palabras del Maestro Jesús. Y tenemos un tema vital. Hoy más que nunca vamos a ir viendo la necesidad tan grande de ampararnos en el poder sobrenatural y absoluto de Jesucristo, que nos lo quiere transmitir a través del Espíritu Santo. Porque el mundo se va poniendo cada vez más peligroso, más terrible, y las trampas del diablo y los ataques maléficos contra los seguidores de Jesús van a ir creciendo. Están creciendo hace tiempo. Siempre estuvieron ahí, pero en este final, ay amigo, en el final del maratón de la fe, pues se van a ir redoblando. Y hay de aquellos que se dicen hijos de Dios, que no estén fortalecidos en Cristo Jesús, en el poder de su fuerza y pertrechados de los dones del Espíritu Santo para vencer toda dificultad. Hablemos de los dones del Espíritu Santo como respuesta que Dios les dio a sus discípulos para enfrentarse con las persecuciones que iban a tener que sufrir nada más que Él ascendiera. Y está bien claro que dijo que recibiréis poder, quedaos en Jerusalén, id por todo el mundo, predicad el Evangelio de toda la Escritura, pero antes quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Así, después, podéis ir llenos del poder divino, del Espíritu Santo. Poder de Dios, es decir, participar de la autoridad y de la potencia que nos concede Dios por medio de la fe para vencer, para ser vencedores y echar fuera los obstáculos. Es una carrera de obstáculos, pero el Señor nos da las herramientas divinas para seguir corriendo, venciendo los obstáculos. Y por eso vamos a empezar leyendo 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Aumenta ese poder divino en las iglesias de hoy? ¿Se manifiesta ese poder sobrenatural en las reuniones, en las congregaciones, en las familias pastorales de los pastores y de los seguidores de Jesús? ¿O está menguando? Porque la experiencia que tengo incluso en nuestras congregaciones es que hay un riesgo claro de que se va debilitando esa fuerza, se va perdiendo aceite. Sí, el aceite que simboliza ese poder de la fe y del amor. Y por eso pues se ven pocas manifestaciones sobrenaturales. Y milagros, ¿para qué vamos a hablar?
son escasísimos, cada vez menos. Eso es una alerta, un fusible que... Muy preocupante, ¿verdad? Muy preocupante, que se rompe. Una alarma de peligro. Y bueno, ya estaba profetizado que cuando viniera el Mesías recibiríamos poder. Israel recibiría poder sobrenatural, la unción suficiente para ser libre, que es lo que Jesús proclamó. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y resulta que multitud de ministros, de familiares y de miembros de las congregaciones siguen con ataduras. Ataduras de todas las clases, como que hay cadenas diferentes. Ahora ya atan con un plástico a los presos, en lugar de poner a las esposas con un plástico que parece que es dificilísimo de romper, y que los deja maniatados, ¿no? Pero cadenas de todo tipo del alma, temores, angustias, depresiones, tristezas, amarguras, odios, venganzas, envidias, codicias y toda clase de concupiscencias, pornografía. Esto es impresionante. Cuidado. Así que leamos Isaías 10:27, que nos profetizó sobre esta unción y este poder del Espíritu, simbolizado en el aceite de la unción. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Sí, porque el Evangelio de Jesucristo no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Y qué bueno que el yugo, la atadura de nuestro ego, pues se rompe porque es circuncidado. El prepucio del corazón. Eso es lo que simboliza la circuncisión física, que también fue una revelación de sabiduría para la buena higiene de la relación conyugal y de la vida física y fisiológica del hombre. Pero lo importante, como dice Joel, circuncidad vuestros corazones. Y eso no lo puedes hacer con un bisturí. No te lo puede hacer ningún rabino, nadie, ningún pastor puede hacer esa circuncisión. Solo el Espíritu Santo es el cirujano perfecto, con el poder concedido por Cristo Jesús, el libertador, para cercenar, cortar el prepucio del corazón, del egoísmo. Y cualquier ligadura, cualquier yugo carnal, tanto intelectual, sentimental, emocional o concupiscente, cualquier yugo con el mundo y con el diablo. Necesitamos unción para poder experimentar como Dios mismo, mediante su Espíritu, usa sus dones sobrenaturales a través de sus siervos para liberar las almas de todo un yugo. Marcos 6, 12 y 13 dice así. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Si no hay liberaciones, ¿qué pasa? ¿Se han echado ya todos los demonios? Ya. Y no sé, y cada vez se ven menos liberaciones. Babeilos ailos, como dicen en Galicia. ¿Verdad? Sobre las meigas. Las meigas, ¿no? ¿Qué pasa con los demonios? Se agazapan. Las personas no se abren, no dejan que entre el bisturí. Por ejemplo, cuando en las congregaciones o en las familias aparecen personas con esquizofrenia, paranoia, manía persecutoria, todas esas enfermedades psiquiátricas que Jesús denomina
posesiones diabólicas cuando le traen un esquizofrénico para que lo sane, que el padre dice que se arroja en el agua y luego en el fuego, que claro, quiere matarlo el demonio, pues declara que ese tipo de demonios no sale si no es con oración y ayuno, pero hay demonios así. No, ahora están todos empastillados y yo he visto que mientras esa persona está empastillada es como si las drogas que les dan los psicólogos y psiquiatras pues producen un búnker en esas almas. Sí, una hipnosis. En realidad es una hipnosis. Y no escuchan la palabra, no pueden escuchar al bisturí. Están completamente hipnotizados en un submundo, ¿no? Y ahí su voluntad no funciona. No pueden ejercerla, ni pueden realmente discernir la verdad porque están bloqueados. Literalmente, bueno, algunos ya, como vegetales andantes que hablan con dificultad, que están paralizados. Cuanto más en esas situaciones necesitamos el poder del Espíritu Santo, esa unción que rompe esos yugos, pero quizá haciendo ayuno y oración. Pero claro, el problema es que el ayuno también ha menguado. Ha menguado. No se practica el ayuno como un arma poderosa espiritual, primero, para ir doblegando nuestra concupiscencia y nuestro estómago. Y eso que demuestra, pues que el ombligo nos vence. Ahí es donde estaba el cordón umbilical, que tuvieron que cortar. Y ahí es donde está el centro biológico de mucha gente, en el ombligo, en la barriga. Y vamos, yo oigo cuando algunos dicen que es que me pongo a ayunar y enseguida me duele la cabeza, enseguida me mareo, es que no sé qué. Y a ver, esto entonces, pues muy bien, pues nada, acepta que eres impotente, pide unción, pide gracia al Señor para que te dé el dominio propio, para ayunar y orar, porque si no, ni siquiera lo vas a hacer por un familiar que esté en una situación así. ¿Cuánto más lo vas a hacer por un hermano de la iglesia? Ay, sí, dice que echaban demonios y sanaban enfermos. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo y lo quiere hacer a través de los hijos de Dios, los verdaderos discípulos de Cristo, usando los dones sobrenaturales suyos del Espíritu Santo. Y bueno, pues claro que hay más endemoniados incluso que antes, pero se agazapan y se mezclan y pasan desapercibidos. Es necesario clamar y que llegue el tiempo en que en medio de la alabanza empiecen a chillar los endemoniados. Y entonces los siervos de Dios vayan, como hemos tenido experiencias, vayan a echar los demonios de ahí. ¿Tú te acuerdas en Angola, en Luanda? Tantas veces, Miguel. Tantas, ¿verdad? Sí. Allí las chicas que manifestaron que estaban endemoniadas porque las habían consagrado a los ídolos de niñas y nadie había roto. A los espíritus, en realidad, es espiritismo total en estos países, o sea que se las entregan a los espíritus directamente. Directamente las ofrecían. ¿Para qué? Para que los padres pudieran tener prosperidad económica. O sea, esto es increíble. Y en Guatemala, en una campaña, y es que podríamos recordar tantas experiencias, sí, pero es bueno recordarlo para la gloria del Señor. En una campaña ¿cómo se llama? La acústica. La concha acústica. La concha acústica de Guatemala, donde es una zona llena de vagabundos, drogadictos y alcohólicos. Y resulta que cuando hacemos el llamado para que salgan para orar por los enfermos y por las personas que quieran experimentar la gracia de Dios, pues resulta que salieron cientos, pero 30 se pusieron en la primera fila, que eran como un escudo satánico, endemoniados todos.
los 30 endemoniados que había, de los más de 500 que había allí, esos 30 se pusieron como un escudo juntos. Y todos fueron espatarrados y por el poder del Espíritu Santo. Y bueno, pues escupiendo, vomitando, yo qué sé, tirándose por el suelo, revolcándose. Fueron, yo no sé si todos, pero muchos de ellos fueron liberados. Así, en muchas experiencias, y todavía seguimos teniendo algunas experiencias así, pero me preocupa que eso va menguando. ¿Cuál es el problema? Que ya no hay demonios, que ya no hay endemoniados, o que ya no hay ese don de discernimiento de espíritus y de expulsión de demonios. Hechos 5 del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Realmente los que predicamos el Evangelio, campañas evangelísticas, hacemos un llamado para sanidades, siempre tenemos el anhelo de que todos se sanen, ¿no? Pero pues no es así. Se sanan. Nosotros experimentamos que siempre hay alguna sanidad en nuestras campañas evangelísticas. Pero ese fenómeno de todos los enfermos sanados, yo recordaba que en estos cultos en Barcelona que tuvimos antes de ayer, recordaba que solo en una ocasión el Señor me quitó la predicación que tenía preparada el domingo y me dijo: no, hoy vas a llamar a todos los enfermos que haya en la congregación, que los voy a sanar a todos. Imagínense ustedes. Y yo además era pues un novato, era al principio de mi ministerio, ¿no? Y así sucedió. Pero no he vuelto a tener esa experiencia. Me gustaría tenerla. Que todos, porque cuando tú ves que alguno no es sanado, te queda un poco de tristeza, pero claro, luego descubres que viene uno con cáncer de pulmón y huele a tabaco que tira para atrás. Y entonces el Espíritu te dice: pero ¿cómo le voy a sanar? Si es una chimenea viviente, si está alimentando su cáncer con el pecado de fumar, que la nicotina es la madre de las drogas. Entonces pues te das cuenta, si no renuncias, si no odias la causa, la raíz, que es el pecado, no puede salir el que toma autoridad y derecho como fiscal, y fiscal legal, que es el demonio, de acusar, condenar a los que no se arrepienten y siguen sus tentaciones. Y así otros que no mismo tienen el hígado hecho polvo y siguen bebiendo y bebiendo alcohol, y dices: bueno, no puede ser. Pero me gustó el domingo, ¿sabes? Antes de ayer, una mujer vino al culto por la mañana y me dijo: usted oró ayer en la campaña, el sábado que tuvimos campaña. Y yo tenía unos dolores que no había manera. Y ya no los tengo. Y experimenté claramente la sanidad de mi cuerpo. Bueno, pues algunos, menos mal, que el Señor tiene la misericordia de que no nos retira la unción, porque si no, no pintamos nada. Y que Él sigue haciendo su obra. Y bueno, 1 de Pedro 4, 10 y 11 dice así.
Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todos los hijos de Dios, seguidores de Cristo, que hemos sido bautizados en agua con un verdadero arrepentimiento y por lo tanto hemos muerto al pecado, al ego, al dinero, al mundo. Bueno, al amor al dinero no, porque es un buen instrumento. Al mundo y al diablo. Y también hemos experimentado el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura de nuestro interior. Y que fluyen ríos de agua viva por nuestra boca, que son la gracia, la unción, la verdad, la alegría, el gozo, los frutos del Espíritu Santo. Pues todos hemos recibido algún don. Con el bautismo del Espíritu Santo viene siempre la donación. Donación. El regalo. La gracia de un don sobrenatural para que lo usemos en favor de los demás, no para deleite personal, religioso, en favor de los demás. Y por eso cada uno que llega a una congregación debe llegar con el anhelo de bendecir y edificar a los demás con los dones que Dios le ha dado a cada uno. Y así nos edificamos unos a otros. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y por eso Pablo pues hacía un énfasis muy importante en los dones espirituales. Y dice así en Romanos 1:11, como sigue diciendo Dios hoy, que quiere que seamos como Pablo, porque él dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y todos los siervos de Dios hemos de tener esta comisión que Pablo declara y que es encomendada por el Espíritu Santo. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es que el don espiritual confirma que ha habido bautismo del Espíritu Santo, que ha habido una unción, que ha habido una consagración y un respaldo de Dios. Si no, mucho bla bla y no poder, pues no significa, el Evangelio es poder. Y Pablo nos ha dicho, hemos leído, que no iba con palabras de vana sabiduría, sino con el Evangelio de poder del Espíritu Santo. Es lo que es importantísimo, ¿no? Y ¿cuántas profecías se dan en las congregaciones? Porque estamos hablando de diferentes dones. El don de profecía, cuando Pablo dice, sobre todo, que profeticéis. ¿Cuántas profecías auténticas se dan en las congregaciones y que luego, al cumplirse, producen una renovación del respeto, del temor de Dios y un anhelo de seguir recibiéndolas más y más? Porque será que no hay temas que necesitamos conocer, y sobre todo sobre las maquinaciones del enemigo que están preparándose y que Dios le va a permitir ejecutar. Necesitamos esas revelaciones, porque si el padre de familia supiera que cuando viene el ladrón estaría preparado, y no escasea la profecía. Estamos como en el tiempo de Primera de Samuel con Elí, que escaseaba la profecía, la palabra profética, y cuando no hay profecía el pueblo se desenfrena, se desmadra. Primera de Corintios 12, del 8 al 11. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
pero lo reparte a cada uno, reparte a todos, como Él quiere, pero como quiere. A unos les da el don de sanidades, los dones de sanidades, que son diversos, varios. A otro pues le da el don de discernimiento de espíritus y expulsión de demonios. A otro el don de lenguas y a otro le da la interpretación, o incluso a veces a algunos les da varios dones a la vez, o sea, como quiere. Pero habla de los 9 dones sobrenaturales que son necesarios para la edificación de la Iglesia. Si no existen esos dones, hay que clamar a Dios para que nos los conceda, porque lo dice bien claramente el Señor, ¿no? En 1 Corintios 14:12, el apóstol Pablo insiste en que los procuremos, en que los busquemos, en que los anhelemos, en que los pidamos a Dios. No para satisfacción propia ni para enaltecimiento religioso, sino para ministrar por amor a nuestros seres queridos y a los que lo necesiten. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la Iglesia. Para eso son. Que abundemos en ellos, procurémoslo. Tengamos un énfasis importantísimo. Sabemos que por los frutos se conocen a los verdaderos hijos de Dios, pero los dones son necesarios para la edificación de la Iglesia, igual que los frutos también lo son, pero aunque sea en segundo orden, pero son muy necesarios, porque estamos hablando del tiempo en que la Iglesia necesita ser asistida del poder sobrenatural que el hombre no tiene y que Dios concede por estos dones de su Espíritu a los que le obedecen, le sirven y a los que anhelan mostrar la misericordia de Dios en favor de los demás. Y por tanto, bueno, seguimos leyendo en 1 Crónicas 29, 11 y 12. Tuya es, oh Yahvé, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Yahvé, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Él quiere dar poder a todos. Quiere repartir su poder. La grandeza de Dios es que quiere hacernos a su imagen y semejanza y quiere que participemos de lo que Él es. Omnipotente, pues participar de su omnipotencia en la medida que crea conveniente, porque cuidado, igual no somos capaces de soportar una medida muy alta de fe o una medida muy alta de unción y de poder. No vaya a ser que algunos, cuando resulta que se les manifiestan los dones, pues empiezan a perder la vigilancia de su propio corazón y se enaltecen y se creen más importantes que los demás. Y otros incluso pues empiezan a decir, oye, qué poder tan grande, puedo ganar mucho dinero con este poder de profetizar como Balaam. Y vendía el don. Esto es terrible. Bueno, conocemos mercaderes de templos evangélicos que venden los dones. Es terrible. Pero Dios es generoso. Y entonces tiene esa misericordia. Y luego que el hombre sea responsable en el uso de esa gracia y de esos dones que no son suyos, son de Dios, ya es otra cosa. Por eso recibamos los dones, pero con la oración continua, el de velar, orar continuamente, que la gracia no nos falte para que no nos desviemos en el uso de los dones y no caigamos en vanaglorias. Y así leemos Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado
Dios a los que le obedecen. Todos estos dones vienen del Espíritu Santo. ¿Y a quién da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Es decir, que los que le obedecen reciben esta gracia. Pero puede suceder, como hemos dicho, que algunos que le obedecieron y recibieron la gracia, después se vuelven unos desgraciados, desobedientes. Pero tuvieron la gran oportunidad de ser canales de la unción que rompe los yugos, del poder sobrenatural de Dios. Y qué triste, ¿no?, que lo malvendan, en lugar de regalarlo con amor, en beneficio del prójimo. Primera de Timoteo 4:14 dice así: No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Generalmente la imposición de manos, bíblicamente, el Espíritu Santo quiere que la hagan los siervos de Cristo, y entonces en esa imposición el Espíritu Santo ministra perdón de Dios, don de arrepentimiento y gracia del perdón, ministra sanidad, liberación, palabra profética, palabra de ciencia, de sabiduría, revelación, a través de la imposición de las manos, ¿no? No dogmáticamente como única manera, ¿verdad? Porque si no, pues caeríamos siempre en los dogmas religiosos que Dios hace como quiere, cuando quiere, con imposición, sin imposición. O sea, pero vemos aquí un ejemplo de lo que es la imposición de las manos, como también para confirmar ministerios. Y en el Congreso, que si Dios quiere tendremos 1, 2 y 3 de noviembre, en el Polideportivo de Fuenlabrada, como el año pasado fue allí, pues también habrá confirmaciones ministeriales con imposición de manos del presbiterio, es decir, de los pastores responsables de los que son confirmados. Así que, pero no descuides el don de Dios, no lo descuides, no descuides el don de Dios. Se puede descuidar, significa, ¿no? Se puede descuidar. ¿De qué manera? Pues no usándolo, o usándolo mal, me imagino, o desconfiando de que tienes ese don, o que Dios no te lo ha dado, o, en fin, ya sabes, hay muchas maneras, me imagino. O dejando que se pierda el amor, y entonces, como dejas enfriar el amor, claro, pues ya no lo usas. Lo primero es saber cuál es tu don, ¿no? Es importante saber qué don te ha dado el Señor, ¿no? Porque a veces está confuso, ¿no? Tú dices que no todos son sanados, pero quizá tengas don de sanidades de algunas cosas, quizá de otras no. Entonces, ahí está la Iglesia para completar, ¿no? Unos tienen unos dones, otros, y así no es un solo persona que tiene todos los dones, claro, sino que supuesto, es toda la Iglesia todos los que puede manifestar se complementan todos los dones, ¿no? Y que no le falta a la Iglesia y se ningún don, complementan, y todo el cuerpo es complementario unos de otros, ¿no? Por eso Dios no hace pirámides. Es un tronco, ¿no? Una raíz y ramas y frutos y flores y todo eso. Un árbol de la vida. No, sin duda que el Señor quiere repartir. Y por eso hay diferentes ministerios que se complementan unos a otros. Y así la Iglesia está completa si tiene todos los 5 ministerios principales, y también está completa si se manifiestan todos los dones sobrenaturales y todos los frutos. Y por eso Pablo, pues cuando visita las iglesias, quiero impartiros algún don, ¿no? Que no tengáis. Yo me gozo de ver que muchos hermanos oran por las parejas estériles, y Dios los usa y reciben fecundación, reciben fertilidad esas parejas. Pues bueno, es un don que el Señor nos ha dado y que se va expandiendo, y que bendito sea Dios, ¿no? Entonces, se puede descuidar el don, sí, con la dejadez.
perdiendo el fuego de la oración, el anhelo de la oración y del evangelismo, de confesar el nombre de Jesús, perdiendo el fuego, se puede descuidar el don, perdiendo el amor y bueno, pues acomodándose en el sofá, se puede perder, se puede descuidar el don. Y así dice 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así que no lo descuides, sino avívalo. Avivemos el fuego del don de Dios. Por eso a mí me gusta seguir predicando el Evangelio en las calles, en las cárceles, y porque sé que se aviva al buscar el bien de las personas que vienen a las campañas y que vienen muchos, hechos polvo, hechos puré de enfermedades, de amarguras, etcétera. Y cuando los miras y les ves el alma al mirarles a la cara, a los ojos, pues ahí se aviva el don, porque la misericordia de Dios empieza a arder, a hervir en el corazón. Y entonces pues vas a por esas enfermedades como el rajamín, los senos maternos, el seno materno que hay dentro que tenemos. Qué palabra más qué linda bonita, te dio Dios, preciosa. Los senos maternos, el rajem y el rajamín es en plural. Senos maternos. Ese ardor es la forma de avivar el don, avivarlo, fuego, pasión. Crecimiento de la fe y del amor, que es el verdadero crecimiento espiritual, ¿no? Y bueno, pues los dones del Espíritu Santo son para la eficacia ministerial y por eso, curiosamente, cada ministerio pues va generalmente amparado de dones peculiares, diferentes unos de otros. Son diferentes los dones del maestro que el del evangelista, que el del apóstol, profeta o del pastor. Efesios 4, del 7 al 12. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así específicamente el Señor suele dar dones, por ejemplo, de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritus a pastores y maestros, también a evangelistas con respecto a la ciencia y discernimiento de espíritus y expulsión de demonios, dones de sanidades y liberaciones especialmente y de milagros a los evangelistas. Y muchas veces vemos que da todos los dones solo a profetas y apóstoles. Pero cada ministerio de los 5 principales va acompañado de dones específicos que pueden cambiar incluso y pasar a otro nivel, como también puede Dios levantar a un maestro para que acabe siendo un profeta, aunque no es lo más frecuente, o un evangelista para ser un pastor o un apóstol, pero tampoco que se levante a sí mismo como algunos que tienen gracia, unción y se convierten las almas por el don evangelístico y enseguida quieren dominarlas, pastorearlas y se hacen a sí mismos pastores. Y entonces han descuidado el don, el llamamiento y el ministerio. Y eso es peligroso porque pueden contristar al Espíritu Santo. Y vemos algunos que se hacen pastores, pero como sigue funcionando el don evangelístico, resulta que las almas que vienen a la congregación se convierten, entran nuevas, se convierten, y otras se marchan porque no hay un ministerio pastoral que las cuide. Atención,
atención. Y bueno, pues hemos escuchado ahí todos los dones, ¿no? Que hay los 9 dones para los distintos ministerios. Y Timoteo tenía uno especial, ¿no? Timoteo tenía un don. Sí, concreto. el don evangelístico. Aquí No, dice, no dejes, no calles, dedica segunda- tiempo y fuera de tiempo, segunda de Timoteo cumple tu 4:5. ministerio de Sé sobrio en evangelista. todo, soporta las aflicciones, Ay, haz obra de haz evangelista, tu obra de evangelista. cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4:5. Segunda de Timoteo 4:5, ya lo acabo de leer. Ah, sí, es que no Soporta te lo las había dicho. aflicciones, Sí, hazme eso es. adelantado. Cumple tu ministerio, te has adelantado. Sí, no pasa nada, también. Ya lo Muy sé. bien, encajaba Haz perfectamente. obra de evangelista, Claro, haz tu obra de cumple tu evangelista. Es que, ministerio. creí que estabas simplemente haciendo un comentario y no que estabas leyendo. Bueno, 1 Corintios 1, del 4 al 7. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. Ese es el plan del Espíritu Santo, que no nos falte ningún don. ¿Y saben por qué? No hay generalmente una iglesia que tenga todos los dones ni que tenga todos los ministerios. ¿Por qué? Porque si dice que a unos les dio esto y a otros otro, resulta que puede haber una iglesia en la que abundan los dones de sanidades, pero no tienen profecía. Y viceversa. Puede haber una iglesia en la que tienen profecía y no tienen sanidades. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Señor es que se forme el cuerpo, se junten y fluya el Espíritu en todas las iglesias. Esa es una de las principales motivaciones de Efesios 4, de velar y anhelar la unidad y guardarla como tesoro fundamental para que todo fluya y esos ríos de aceite y de agua viva corran por todos los miembros de las distintas congregaciones como de un solo cuerpo. Y bueno, pues seguimos Un don especial. leyendo un don especial, sí. Es curioso que casi no se ve por ningún lado. Es rarísimo. ¿El don del celibato existe? Sí, Sí que tiene que existir. Existe. Pero hay muy Conocimos. pocos. Sí, claro que hemos conocido a alguno, pero hemos conocido 100.000 personas. O sea, Bueno. por ejemplo, por decir algo. ¿Y cuántos? Y hay algunos con 70 años que dicen que todavía Y con más. nunca se han casado y Con más. y con más. Y que dicen, no, yo no tengo el don del celibato todavía, quizá. Vamos a ver, 1 Corintios 7, del 7 al 9. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Mejor casarse que abrazarse, decimos. Efectivamente, solamente si se tiene el don, pues uno puede perfectamente tener el dominio propio y no caer en la libido y en la concupiscencia. Es uno de los errores más grandes de las religiones que son dogmáticas, Prohibiendo, prohíben, ¿no? Prohibiendo, ¿no? prohibiendo. Es antibíblico. Además, Es Pablo antibíblico, dice que no sí. pueden prohibir casarse, que no se puede prohibir, lo dice en un texto claramente. Pero si es que además lo que dice es que deben de casarse antes que abrazarse. Pues no, llevan los pobres sacerdotes católicos, obispos y cardenales. Pero mira, mi abuela, que vivió siempre en una aldea, en un pueblo de ahí en la sierra de Gredos, dice que todos los curas tenían su mujer. Su ama de llaves, Sí. le llamaban. Pero ellos sabían, en el fondo sabían que vivía como esposa, ¿no? Así que no todos, vamos a decir que no todos, pero muchísimos tenían
porque no tenían el don de celibato y se les imponía... Y era una mujer muy respetuosa de Dios. Ella, al final de su vida, se bautizó con 70 y tantos años. Pasó por las aguas. Pero sí, ella era respetuosa, pero no era tonta, claro, y decía claro la verdad. Bueno, pues es un martirio tremendo. Claro. No tener el don y estar ahí abrazándose toda la vida, pues eso es terrorífico. Y yo no sé cómo no se rebelan contra eso. Ya. De hecho, muchos se casan y salen del sacerdocio porque se dan cuenta de la hipocresía que es tener esa doble vida y vivir en esa ocultación de la que hablas. O sea que no, las motivaciones del dogma es obligar, dominar y así tener controlados, ¿no? Porque si alguien se casa, para empezar, ya su herencia no pasa a la iglesia, pasa a los hijos. Yo que sé cuántas intenciones malvadas que hay detrás de los dogmas religiosos, que son cadenas terribles. Benditos dones del Espíritu Santo, que cuando los recibimos nadie nos los quita. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero esto también tiene su contrapartida triste, que muchos que fueron obedientes, vivieron el temor de Dios, recibieron la gracia de los dones del Espíritu Santo, después caen en amor al dinero, como Balaam, caen en fornicación, en concupiscencias, y se mantienen ejerciendo el sacerdocio y manifestando esos dones porque no se los ha quitado Dios. Porque ni a Satanás ni a los demonios Dios les ha quitado los dones sobrenaturales que les concedió cuando estaban viviendo en la presencia de Dios y en respeto con Dios. Pero eso en algún sentido es una tragedia. Porque es una tragedia. El que así tiene un don y un llamamiento y no es fiel, ese vacío nunca va a ser lleno de ninguna esa forma. persona, si empieza a vivir a costa de esos dones, practicando una hipocresía tan descarada, pues bueno, Dios, que lo sabe todo y que vela y que pues quita el tropiezo, más les valdría atarse una rueda de molino al cuello y arrojarse al mar, que es el tropiezo a los pequeños del Señor. Y ese es uno de los más grandes tropiezos. Decir Señor, Señor, y estar en codicia, estar en avaricia y explotando a las almas y ordeñándolas hasta hacerlas sangrar para su enriquecimiento, o estar en fornicación, en perversión sexual. Que Dios tenga misericordia de todos los que queremos servir a Cristo, incluyéndonos nosotros, para que nos guarde y nunca usemos lo que es suyo de forma perversa, ni siquiera humanamente, sentimentalmente, solamente que sea el Espíritu Santo el que actúa, opera y realiza las buenas obras que Dios ha preparado de antemano, como sanidad, liberación y multiplicación de panes y peces, milagros, lo que sea, que sean sus obras y no le estorbemos y Él siga sin contestarse, usándonos para gloria y honra de Jesucristo. Tienes los dones espirituales, los tiene el Señor para ti. Renuévate en ellos si tienes el bautismo del Espíritu Santo, y si no, pide la llenura con todas tus fuerzas. Padre, lléname de tu Espíritu para que yo sea un manantial crístico de la vida, frutos y dones de tu Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, tu derramamiento de Espíritu Santo hace 2000 años. Oh sí, Padre, gracias. El que hemos Dios. recibido y el que esperamos, porque tú dices en tu palabra que será mayor la gloria postrera y el derramamiento de tu Espíritu Santo, el último, será superior y mayor que el que tuviste antes, Señor. Así que te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo y que podamos participar de ese derramamiento que tú tienes preparado. Sí.
Gracias, Padre. Confiamos en ti, Señor. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias a Dios y a vosotros. Y hasta el próximo programa. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor bendiga.